En este video estaremos trabajando el tema de funciones. Dice que una función se representa con una f minúscula y dice que es la relación entre un conjunto dado. X, a la X nosotros le vamos a llamar dominio. Le vamos a estar llamando a la letra o a la variable X dominio. Y a otro conjunto de elementos Y, a la Y le vamos a estar llamando codominio. También le podemos llamar contradominio. De forma que cada elemento de X del dominio le corresponde a un único elemento de f de X del codominio. Los que forman el recorrido también llamado rango. Entonces aquí miramos nosotros que una función es una relación, ¿verdad? Y se relaciona con el dominio y el codominio, es decir, dominio es X y el codominio es Y. Y aquí podemos ver la relación con una figurita. Por ejemplo, estas personitas, esta que está en amarilla señala al partido A, esta que está en negro señala al partido A. A este conjunto nosotros, o a esta parte, nosotros le vamos a llamar dominio, es decir, esto es X y esto es Y, a esto le vamos a llamar codominio. Pero si usted puede observar, vemos que de X se dirige a Y, no de Y a X. Aquí miramos otro ejemplo también, donde aquí está de X señala a Y, es decir, el dominio señala el codominio, y aquí el codominio señala al dominio, o sea, al revés. Entonces me está diciendo que esta es la forma correcta y esta es la forma incorrecta. Aquí me está diciendo X señala a la Y y aquí me está diciendo Y señala a la X. Entonces, por lo tanto, lo correcto es el dominio señala al codominio. Y ahí es como nosotros interpretamos lo que es una función. También vamos a ver algunas funciones en la vida diaria. Por ejemplo, aquí tenemos unas buenas cantidades de funciones que podemos encontrar. La salud depende de una buena alimentación, eso es cierto, ¿verdad? Y aquí en la China usted sabe que una buena alimentación, una buena salud, perdón, depende de una buena alimentación. También dice la estatura depende de la edad de una persona. Y también en nuestro libro nosotros vamos a encontrar ciertas funciones, como por ejemplo la cantidad de fruta que compra una familia en kilogramos y el precio por kilogramos. Esto sí es una función. Y vamos a encontrar esto que no es una función. ¿Cuándo no es una función? Cuando nos lo da de la siguiente forma. Dice, la altura es igual de todos los alumnos de un centro escolar y su edad. Por ejemplo, si entra un grupo de primero básico, no todos los niños de primero básico van a tener la misma edad, porque son de diferente mes, y no todos van a tener la misma estatura, va a variar. Pero aquí me está afirmando que sí, que todos los alumnos por estar en ese centro escolar, todos van a tener la misma edad. Entonces esto no es una función. Y nos debemos de dar cuenta en ese ejercicio de nuestro libro que es una función y que no es una función. Una función es algo que sí es cierto, algo que depende de algo, que sí es necesario, ¿verdad? La salud depende de una buena alimentación, eso sí es indispensable. Pero aquí no, la altura es igual de todos los alumnos de un centro escolar y su edad, eso no es cierto. Y aquí nosotros tenemos la evaluación de funciones. Por ejemplo, aquí me dan la función, esta es mi función. Esta es la función que me están dando y me la están dando como f de x es igual a x más 6 y me están dando tres valores para que yo haga la respectiva evaluación. Esos tres valores los vamos a colocar con rojito. Me está diciendo que esta función, perdón, yo la evalúe con estos tres valores. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar mi función tres veces, una, dos y tres veces. ¿Por qué tres veces? Porque me están dando tres valores. Y primero la voy a evaluar con A,
luego la voy a evaluar, perdón, con 2, luego la voy a evaluar con 0. Entonces vamos a colocar, en lugar de x, vamos a colocar nuestro valor que es a, y en lugar de x a más 6. A más 6 no se puede operar, ahí se queda. Y aquí, en lugar de x, vamos a colocar 2, en lugar de x 2, y yo voy a sumar 2 más 6, 8. Ahí se queda. Y aquí, en lugar de x, voy a colocar 0, y yo voy a decir 0 más 6, me queda 6. Esa es mi solución. También nosotros lo podemos representar con una máquina. Una máquina tiene una entrada y una salida. Por ejemplo, en esta entrada yo voy a colocar el valor de a. Si yo coloco mi valor de a, mi máquina va a ser la función, esta función. Aquí estaría la función. Y mi salida, cuando yo meto a la máquina, hace la función y el resultado va a ser a más 6. Así quedaría. Y por ejemplo, si yo en mi entrada no coloco a, si no coloco 2, mi entrada sería 2. En mi función es esta, la que me están dando, o sea, la máquina, meto 2, mi función hace el trabajo, ¿verdad? Y me va a dar una salida, o sea, el resultado, mi salida sería 8 y quedaría de esta forma. Entonces, así sucesivamente también lo podemos representar con esta máquina. Evaluación de funciones, es decir, que es una sustitución, o bien nosotros lo podemos trabajar con esta maquinita. Lo interpretamos con esta máquina. Si yo en mi entrada coloco el número 0, la función trabaja y me va a salir como resultado 6. Aquí tenemos ahora, aquí tenemos lo que es el dominio de una función y vamos a ver qué es el dominio e imagen de una función. Dice el dominio de definición, campo de existencia o simplemente dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente, es decir, lo que puede entrar en una función de acuerdo a la definición anterior de función matemática. El dominio es el conjunto original o inicial de la misma. Normalmente se denota, y aquí están las formas que usted puede representar el dominio, como DOM de F, ¿verdad? DOM de F, pero esta F más bajita, o simplemente esa D mayúscula. Ese sería el dominio. Entonces, es lo que puede entrar en una función, por decirlo así. Eso es el dominio. Y aquí miramos algunos ejemplos. Dice ejemplos y recordemos que las funciones pueden ser lineales, cuadráticas, polinomiales, pueden ser con raíz. Hay varias, se pueden trabajar con senos, con cosenos, hay muchos tipos de funciones. Entonces aquí vamos a ver esta función y dice el dominio de una función polinómica es R. Esta R quiere decir que son los números reales porque cualquier número real tiene imagen. También son funciones polinómicas enteras las que tienen un número constante en el denominador. ¿Cómo así? Aquí nosotros cuando nos den una función nos debemos de enfocar si tiene denominador. El denominador debe de ser 0. Aquí dice buscamos un número que haga 0, que se haga 0 en el denominador. Como aquí no tiene denominador, quiere decir que mi dominio es R, es decir, todos los números reales. Es decir, en la X yo puedo sustituir cualquier número real, el 1, el 2, el 3, el 4, el número que yo quiera. ¿Por qué no voy a buscar un número que haga 0 al denominador? Porque en esta función no hay denominador. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, cuando en la función no hay denominador, solo en este caso, ¿verdad? En esta función, mi dominio va a ser R, es decir, los números reales. Ahora miramos en el ejemplo número 2 que sí hay un denominador, o sea, sí está partido, sí hay una parte abajo. Busquemos abajo un número que haga 0, la parte de abajo, el denominador. No hay, ¿verdad? Porque no existe ahí una variable. Si hubiera una variable, sí podemos sustituir, pero como está el 5, no se puede borrar el 5 y sustituirlo con 0. Eso no se puede hacer. Entonces, como solo hay un número entero, por lo tanto, no se puede convertir en 0
y automáticamente el dominio sería también los números reales. Es decir, yo puedo colocar cualquier número acá. Digamos, si yo coloco 5 aquí, 5 al cuadrado, 25 menos 25 me queda 0. Pero el 0 ¿dónde me quedó? Arriba. Y yo ando buscando que me quede abajo. Por lo tanto, no cuenta. Pero abajo yo no la puedo convertir en 0. Entonces me quedaría dominio igual a R, es decir, el dominio es igual a los números reales. Dice, puedes probar que al sustituir cualquier valor de X, las funciones siempre obtendrá, en las funciones siempre obtendrás un valor correspondiente a f de x. O sea, usted puede colocar aquí cualquier número, ¿verdad? Y siempre le va a quedar un valor, ¿verdad? Que corresponda a los números reales. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta sí tiene denominador y vamos a buscar números que hagan al denominador 0. Para no estar va de pensar y va de pensar, y como es un trinomio, aquí hay una ecuación, aquí hay un trinomio, ¿verdad? Este lo podemos factorizar y si no se puede factorizar, bien lo podemos colocar en la fórmula cuadrática. Eso lo vimos en la unidad pasada, si no estoy mal. Entonces aquí como es un trinomio, tiene A, B y C, lo podemos meter a la fórmula. Y a la fórmula nos va a decir cuáles son los valores que yo voy a colocar aquí para que sea 0. Entonces, esta es mi fórmula, ¿se recuerdan de la fórmula cuadrática? Que voy a sustituir menos, en lugar de b voy a colocar el dato en medio que es menos 5, más menos raíz cuadrada de, en lugar de b, menos 5 al cuadrado, menos 4 por a, el valor de a es un 1 que existe aquí, por c, el valor de c es 6, dividido 2 por a, el valor de a es 1. De esta forma me queda. Y entonces aquí ya la tengo, digo menos por menos, más menos 5 al cuadrado, todo número negativo elevado al cuadrado me va a quedar positivo. 5 al cuadrado 25, menos por más, menos por más, menos. 4 por 1, 4 por 6, 24. Y 2 por 1, 2. De esta forma me queda. Ahora voy a colocar 5 más menos. A 25 le quito 24, me queda raíz de 1. ¿Y la raíz de 1 cuánto es? La raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces esto es lo que me queda. Dividido 2. Y ya solo voy a hacer primero una suma y luego una resta. 5 más 1 queda 6. 5 más 1, 6 dividido 2. Esto es igual a 3. Luego lo voy a trabajar con menos. 5 menos 1, 4 dividido 2, me queda 2. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo puedo colocar en mi denominador cualquier número real excepto 2 y 3. ¿Por qué no puedo colocar 2 y 3? Porque a la hora de colocar el número 2 o 3 se va a convertir en 0 mi denominador. Y probemos si es cierto. Aquí tengo esta partecita que voy a hacer la prueba. En lugar de x voy a colocar 2. Voy a hacer la prueba con 2 primero. 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 6. 2 al cuadrado 4 menos 5 por 2 10 más 6. Sumamos los positivos. 4 más 6 10 menos 10 me queda 0. Ahora vamos a hacer la misma sustitución pero con el número 3. Para ver si es cierto que me queda 0. 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 6. 3 al cuadrado 9 menos 15 más 6. 9 más 6 me queda 15, menos 15 me queda 0. Y si usted hace la misma sustitución pero con otro dato, con el 1, con el 5, con el 6, no le va a quedar 0. Le va a quedar 0 únicamente con estos dos números, con el 3 y con el 2, porque esos son los que me quedaron como respuesta de ingresarlo en la fórmula. Entonces, conclusión, mi dominio es todos los números reales, es decir, yo puedo colocar aquí abajo todos los números reales, excepto el 2 y el 3. ¿Por qué no puedo colocar el 2 y el 3? Porque me convierten mi denominador en 0. Este sería mi dominio. Aquí tengo otro ejemplo. Aquí, como no hay denominador,
Entonces son todos los números reales. Porque yo quiero que encontrar qué números hacen cero el denominador. Y como no hay, bien existe el 1 imaginario. Aquí abajo existe un 1, pero no lo puedo sustituir con cero. Entonces mi dominio serían los números reales. Ahora en la parte de abajo sí hay en esta función. Sí hay. ¿Qué pasa cuando es un trinomio? Hay 3. Lo ingresamos a la fórmula. En este caso tengo x al cuadrado menos 5x más 6, que es lo mismo que esto. Lo mismo. Entonces ingresamos la misma fórmula y también me va a quedar 2 y 3 porque es la misma operación, ¿verdad? Me va a quedar 2 y 3. Entonces el dominio es todos los números reales excepto 2 y 3. ¿Por qué 2 y 3 no? Porque si aquí coloco el 2, sustituyo el 2, se convierte en 0. Y si lo sustituyo con 3, las x me queda 0. Entonces sería el dominio todos los números reales excepto 2 y 3. Aquí tengo otro ejemplo. Tengo otro ejemplo que sería entonces tengo otro ejemplo donde dice x al cuadrado más 6x más 2 partido x más 5. Entonces mi dominio va a ser todos los números reales excepto qué número es el que me va a hacer 0 esta parte de abajo, el denominador. O sea, por qué número lo voy a operar y me va a quedar 0. Si coloco 4, 4 más 5 me queda 9. Entonces no se convierte en 0. Sería menos 5. Menos 5 más 5 me queda 0. ¿Sí? Entonces es el único número que me hace 0 la parte de aquí abajo. Entonces mi dominio sería todos los números reales excepto el menos 5. Porque si yo coloco aquí el menos 5 se convierte en 0. Y también vamos a hablar del codominio. Recordemos que el dominio es de la x, es la parte de la x. Dominio es esto, la entrada. La entrada es x, el dominio, es decir, esto, la parte primerita, este es el dominio. Ahora vamos a ver el codominio. Codominio. Y el codominio, pues hasta ahora no habíamos hablado de él, pero me alegra que hagas esa pregunta. Aunque es habitual que se confunda codominio e imagen, en realidad hay una sutil diferencia, tan sutil que solo te recomendamos que sigas leyendo si tienes claro todos los conceptos vistos hasta aquí. Y aquí me dice el codominio, también conocido como contradominio, es el conjunto final o de llegada para que se defina la función, es decir, lo que podría salir de una función. Normalmente se denota como, y aquí está cómo se denota el codominio. Y acá miramos nosotros, dice, bien, esto se parece mucho al recorrido, ¿cierto? No del todo. El recorrido puede coincidir con el codominio o puede ser un subconjunto de este. La siguiente ilustración resume estas ideas. Entonces, jovencitos, este como ovalito color verde es el dominio y el segundo es el codominio. Pero me están hablando de imagen y de recorrido también. Entonces esto lo debe saber usted claramente. Por ejemplo, aquí tiene usted 3 puntitos y se utilizó solo el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Este punto 4 no se utilizó. Entonces lo que se utilizó a eso le llamamos imagen o recorrido. Y a todo, o sea, a los 4 puntos, a todo le vamos a llamar codominio. Y solo a lo que se utiliza se le llama imagen o recorrido. Y siempre a la primera parte, a X, se le llama dominio. Y acá me dice dominio, codominio e imagen. En la ilustración tenemos una función cuyo conjunto imagen es subconjunto del codominio. Llamamos dominio en la parte verde, ¿sí?
al conjunto de valores que pueden entrar en una función, es decir, todos estos pueden entrar en una función, entra. Llamamos codominio en azul claro, esta parte, todo esto, los 4 puntitos, al conjunto de valores que podrían salir de una función, o sea, este es el fin, lo que sale. Y llamamos imagen en azul oscuro, imagen o recorrido, al conjunto de valores que realmente salen de una función. Por ejemplo, aquí podrían salir 4 valores, pero en realidad solo salieron 3, solo 3 se trabajaron. Entonces ahí está la diferencia de dominio, codominio, imagen o recorrido. Dominio, la primera parte en X, las entradas. Codominio, mis salidas. Imagen o recorrido, las salidas que realmente se están trabajando. Y tenemos como tarea, con esta información que le brindé, trabajar la página 130 y 131. Esas dos páginas tiene que trabajar para esta semana. Y también algo muy importante porque le voy a redactar un cuestionario. Vamos a ver los tipos de funciones. Vaya estudiando cómo queda cada tipo de función. Si usted tiene una función constante, le queda de esta forma. Si es lineal, le queda una recta. Si lleva valor absoluto, le queda de esta forma. Si es una función de piso, le queda de esta forma. Cuadrática, de esta forma. Cúbica, de esta forma. Raíz cuadrada, así. Raíz cúbica. Exponencial, logarítmica, recíproca, racional, con senos, con cosenos y con tangentes. Entonces usted tiene que estudiar cómo queda cada gráfica dependiendo su respectivo nombre. ¿Sí? Bueno, eso es todo por hoy, por esta semana. Eso es lo único que debe de trabajar. Y también una investigación que se le dejará indicadas ahí las instrucciones. Cualquier duda me puede escribir.